Gloria a Dios. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Reciban todos un total y absoluto cariñoso saludo del pastor Percy J. Riley, transmitiendo en esta noche o en este día, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar siguiendo con el tema. Ya gracias a Dios ya estamos más restablecidos del resfriado, gripe, tos. Ya mi voz se oye un poco mejor. Gloria a Dios. Ya estamos un poco mejor. Y pues hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado llevando ya por varios días y se ha alargado por motivos de enfermedad. Pero ya con la ayuda de Dios vamos a empezar otra serie. Reciban un saludo a todos los que están integrándose. Lamentablemente mi perfil, perfil de Reverendo Percy J. Riley o Pastor Percy J. Riley, como ustedes quieran llamarme. Si me quieren llamar hermano Percy, está bien, por mí no hay problema. Está censurado por TikTok. Parece que los provisionistas y los pentecostales no les ha gustado la serie que les hemos estado dando. A los provisionistas no les gusta que se les diga que su doctrina, que su enseñanza es una enseñanza reciente, que no tiene historia, que no tiene fundamento bíblico. Es una doctrina de hombres, para hombres, creada por hombres. Por esto, mis hermanos amados, censuraron, reportaron mi perfil con TikTok. Ahora mi cuenta está censurada, sencillamente. Pero bueno, pues seguimos adelante con la ayuda de Dios y vamos a comenzar sobre el diezmo. ¿Por qué decimos que el diezmo es un fraude? Decimos que el diezmo es un fraude porque Dios no lo pide a la iglesia. No hay ni un solo verso en toda la Biblia, donde Dios pida que la iglesia dé el diezmo. El diezmo era una ley establecida por Dios dentro del pueblo de Israel. Fíjese bien lo que digo. Dios estableció una ley, un pacto, si lo quieren llamar de esa manera, entre Él y su pueblo Israel. Este diezmo servía para el sustento de los levitas y necesitados y el entregado en cosechas y animales. El diezmo nunca fue en dinero. Si a usted, su pastor le dice que usted tiene que dar el 10% de lo que usted gana, le está manipulando, le está mintiendo, porque usted no tiene que dar el 10% de lo que usted gana. Si usted lee la Biblia, yo espero en Dios que sí lo haga, usted se va a dar de cuenta que el diezmo solamente lo pedían o se les pedía a los agricultores y a los ganaderos. Eran los únicos que tenían que diezmar. De ahí para abajo nadie tenía que diezmar. Jesús, siendo carpintero, jamás diezmó. Los apóstoles, siendo pescadores, muchos de ellos, jamás diezmaron. Pablo jamás diezmó. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, los únicos que diezmaban en aquel tiempo eran los agricultores y los ganaderos. Lo que hoy se pide a la iglesia para que diezme no es más que un vil robo y manipulación a la congregación.
Y usted se preguntará entonces, ¿por qué gran cantidad de pastores evangélicos piden diezmos en la actualidad? Vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios no pide diezmo y la iglesia no está requerida a diezmar, ¿por qué gran cantidad de pastores evangélicos piden diezmos en la actualidad? En ninguna parte del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles enseñan a diezmar, y mucho menos que es el 10% de tu salario. La palabra diezmo se menciona en 3 partes del Nuevo Testamento. Se habla de los fariseos que lo daban, Mateo 23:23, y Lucas 11:42, porque todos sabemos que ellos se vanagloriaban en guardar la ley de Moisés. En Lucas capítulo 18, 12 al 14, tenemos al fariseo que se jactaba de dar el diezmo y de ser mejor que los demás, y no resultó justificado ni bendecido. ¿Sí me oyeron eso? La persona que se jactaba de diezmar y de ser el mejor de todos, no salió justificado ni bendecido. Las otras veces que se nombra el diezmo es en la carta de Pablo a los hebreos, y es el que da por única vez a Melquisedec. O sea, el diezmo que Abraham dio a Melquisedec. Y era parte de un botín de guerra. Y dicho de paso, no era en dinero. No era en dinero. Entonces, ¿por qué los pastores hoy diezman? Además, hablemos un poco más sobre el diezmo de Abraham a Melquisedec. ¿Sabía usted que ese diezmo que Abraham dio a Melquisedec era un diezmo pagano? ¿Sabía usted que ese era un botín de guerra y que lo que estaba haciendo Abraham era nada más pagando el pase para poder cruzar la tierra, el reino de Melquisedec? Aquí tenemos a Esteban Ramón Insurralde, que dice en forma grosera, pedante, como todo buen evangélico, dice: dime, amigo, ¿cómo se paga la luz? ¿Con plata, verdura o vaca? Pues si tienes verduras o vaca, lo puedes pagar de esa manera. Este piensa que el diezmo es requerido para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el mantenimiento del edificio. Lo que éste no sabe es que Dios no necesita tu diezmo para pagar la luz, para pagar el gas y pagar todas las necesidades de mantenimiento de un edificio. Recoger el diezmo es un fraude, estimado Esteban, y la iglesia no tiene que diezmar. Y él pregunta: ¿y cómo se va a sostener el edificio? De la misma manera como se ha sostenido por 2000 años. Dios provee. ¿No les parece a ustedes gracioso cómo los evangélicos hablan de que Dios proveerá? Habla de vivir por la fe, pero se apoyan en el diezmo. Dios no necesita tu diezmo para sostener la obra de la iglesia. No, lo ha hecho por 2000 años y créeme que lo va a seguir haciendo. Entonces, el diezmo que Abraham dio a Melquisedec, volviendo al tema, era un diezmo pagano,
Un saludo cordial a la hermana Sandrita que se encuentra por acá. Saludo cordial. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios, y no lo decimos con el propósito de ofender ni de lastimar susceptibilidades como la de Esteban, tiene poco conocimiento de la Escritura. Y ese es el problema con personas como Esteban, que dicen, ¿y cómo se va a sostener la iglesia? ¿Cómo vamos a pagar la luz, el gas, el agua si no diezmamos? Dios no necesita tu diezmo. Pero como él no conoce la Escritura, al igual que muchos evangélicos, él no sabe que la iglesia de Cristo no diezma. La iglesia de Cristo ofrenda. Ahí está tu respuesta, Esteban, ignorante. La iglesia es responsable de mantener el cuidado, el sostenimiento del santuario donde ellos se reúnen. ¿Y cómo lo hace la iglesia de Cristo? Con sus ofrendas. Así lo ha hecho por 2000 años. No por diezmos, sino por ofrendas. Entonces, vuelvo a repetir, es lamentable que mucho pueblo de Dios, y lo repito, no lo digo con el propósito de dañar susceptibilidades, sino lo hago con el propósito de enseñar al pueblo de Dios, a los cristianos, que la iglesia no tiene que diezmar, pero tiene que ofrendar, porque eso es como Pablo lo enseñó y como los apóstoles lo practicaron. La iglesia ofrenda, la iglesia no diezma. Y como el pueblo evangélico es un pueblo ignorante y no conoce bien la Escritura, entonces opta por lo más fácil, que es aceptar todo lo que su pastor diga sin siquiera comprobar si lo que dice, lo que está enseñando, se enmarca en la Biblia. Ese es el problema con los evangélicos, que al no conocer la Escritura, que al no conocer lo que Dios pide de la iglesia, piensan que con diezmar están agradando a Dios, están cumpliendo con Dios, pero están total y absolutamente equivocados. Aquí Esteban me llama a mí tacaño. Mire, dice, sos un atrevido y tacaño. Claro, antes no había luz. Estoy hablando de ahora, pobre ignorante. El ser y el decir que la iglesia no tiene que diezmar no es ser tacaño, es ser bíblico. Muéstrame, Esteban, un versículo en el Nuevo Testamento donde la iglesia tenga que diezmar. Uno solo. Donde la iglesia tenga que diezmar. Donde Jesús le dijo a la iglesia que la iglesia tuviera que diezmar. Si usted me muestra un versículo bíblico donde la iglesia tiene que diezmar, yo cierro mis redes sociales y me voy. Por esto, repito, es vergonzoso que hoy en día las iglesias evangélicas tergiversen, descontextualicen y manipulen la Escritura para sacarle dinero a la gente. ¿Por qué los pastores piden diezmos? ¿Por qué los pastores piden diezmos? Porque son unos manipuladores, son unos ladrones y no les conviene enseñar la verdad.
La verdad, mi estimado hermano, es que la iglesia no tiene que diezmar. No lo tiene que hacer. ¿Y cuáles son las mentiras que los pastores le dicen a su gente? ¿Cuáles son las mentiras que los pastores le dicen a la gente para que diezme? Si usted no diezma, usted está pobre. Esa es una manipulación psicológica. Le dicen a la gente, usted está pobre porque usted no diezma. Mentiras del diablo. Muéstreme en la Biblia donde diga que el cristiano que no diezma es un cristiano pobre. Muéstrame un versículo en el Nuevo Testamento donde diga que los cristianos que no diezman son cristianos pobres económicamente. Uno solo. Yo soy sola escritura. Vamos a la escritura. Un solo versículo bíblico. Es más, le digo a este Esteban que me muestre un solo verso bíblico donde Jesús pida el diezmo, donde Jesús enseñe que si usted no diezma, la pobreza va a venir a su vida. ¿Dónde está el versículo, Esteban? Muéstramelo. Muéstramelo. Otra mentira que los pastores le dicen a la gente es que entre más diezme, más Dios lo va a bendecir a usted. Eso es mentira. Dios no te va a bendecir más porque diezmes. Esa es una manipulación psicológica para hacer que la gente diezme, ofrende, dé más dinero. Usted no es bendecido porque diezme. Usted es bendecido porque usted obedece, porque usted busca a Dios, porque usted se consagra a Dios, porque Cristo vive en su vida. Por eso es usted bendecido. La bendición de Dios en su vida es porque Cristo mora en usted. El problema de hoy, como ya lo dije, es que es sumamente vergonzoso que los evangélicos mientan, manipulen y tergiversen y descontextualicen la palabra de Dios para justificar su avaricia. El cristiano evangélico de hoy en día es una persona avara, una persona que está más interesado en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. Lo vuelvo a repetir por si no me escucharon. Muchos evangélicos hoy en día están más interesados en la bendición de Dios que en Dios mismo. Es así. Los pastores evangélicos que piden diezmos se han armado de una serie de argumentos bíblicos sacados de contexto o derechamente tergiversados para defender el falso diezmo evangélico. Uno de los versículos más usados para hacer sentir miserables a sus ovejas con el asunto del diezmo es el de Malaquías capítulo 3. Permítame un segundo. Ok. Gloria a Dios. Muchos pastores usan Malaquías capítulo 3 para manipular a los evangélicos
para que diezmen. Bueno, Esteban, ya te he tenido mucha paciencia. Esteban se está ganando que lo mande al purgatorio. A ver, vamos a mandarlo al purgatorio. Ahí está. Ya mandamos a Esteban al purgatorio. Estaba diciendo que los pastores evangélicos que piden diezmos se han armado de una serie de argumentos bíblicos sacados de contexto o derechamente tergiversados para defender su falsa postura de pedir diezmos. Y lamentablemente los evangélicos, muchos evangélicos, por no conocer la Escritura, por no conocer lo que la Biblia enseña realmente sobre el diezmo, son engañados, así como este pobre Esteban. Esteban está defendiendo un diezmo que la iglesia, que Dios no pide. Y los pastores manipulan psicológicamente a la gente para hacerla sentir mal y hacerla sentir que están robando a Dios. Y uno de los versículos más usados para hacer sentir miserables a sus ovejas con el asunto del falso diezmo es el de Malaquías capítulo 3, que ya citamos en el video anterior. Con este versículo sacado de contexto tratan de ladrones a los que no diezman. Se les olvida a estas personas que ya no estamos bajo la ley. Se les olvida que ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Somos libres. No tenemos que dar un 10%. Podemos dar lo que sintamos en el corazón, lo que deseemos, ¿cómo se dice? Desire, lo que deseemos dar. ¿Sí? Y lo que dice aquí mi hermano Tan Long, llevan años robando y así continuarán. Los ricos pastores y arrastrados del sistema se acostumbraron. Totalmente cierto. Triste, pero cierto. Lo que dice aquí mi estimado comentario, a ver, déjenme anclarlo. Lo que dice Tan Long es totalmente cierto. Los pastores llevan años robando, manipulando a la gente, y estos pastores se han hecho ricos con el sudor de la frente del vecino. ¿Y sabe lo peor de todo? ¿Sabe lo peor de todo? Se lo voy a decir en este momento. Lo peor de todo es que los evangélicos se han acostumbrado a que los manipulen. Se han acostumbrado a ser abusados, a que les roben el dinero. Entonces, cuando viene una persona y les dice, no, ustedes no tienen que diezmar, porque eso no es lo bíblico. ¿Qué hacen estos pobres manipulados? Defender a su opresor, defender a su esclavista, defender al ladrón que les está robando el dinero que les pertenece a su familia. Gracias, estimado
Tan Long, por tu comentario. Totalmente cierto. Como estaba diciendo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es necesario recordarles que no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Porque si pretenden hacer creer que el diezmo hay que darlo hoy, entonces tendríamos que guardar toda la ley de Moisés. 613 mandamientos de la ley de Moisés. ¿Sabía usted que Jesús en la cruz del Calvario abolió el diezmo? Sí. Jesús en la cruz del Calvario abolió la ley ceremonial. Y el diezmo era parte de la ley ceremonial. Por ende, el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. No existe en el Nuevo Pacto. Y como ya lo dije, Malaquías 3 es el capítulo que más usan los pastores para manipularlos y robarles el dinero. Yo quiero enseñarles, a ver si se puede en este momento. A ver, girar cámara, a ver. No se pudo. Quería prender la cámara. No se pudo. Bueno. Entonces, estábamos hablando de que Malaquías 3:3 es el versículo que más usan. Y que si guardamos el diezmo, tendríamos que guardar todos los mandamientos de la ley. 613 mandamientos de la ley. Por esto es necesario recordarles esto, que no estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino que estamos en el Nuevo Pacto. Porque si pretenden hacer creer que el diezmo hay que darlo hoy, entonces tendríamos que guardar toda la ley de Moisés. Tendríamos que sacrificar animales y matar a todos los hijos rebeldes. Tendríamos que matar a todos aquellos que se acuestan con personas del mismo sexo. Otra cosa importante, si guardamos el mandamiento, tendríamos que apedrear, lapidar a todos los adúlteros que hay dentro de la iglesia. Y mi pregunta es, si empezamos a apedrear a todos los adúlteros, a todos los pecadores que hay dentro de la iglesia por no guardar la ley, ¿con cuántos miembros nos quedaríamos? También tendríamos que apedrear a los idólatras. Y no estoy hablando de los católicos, sino de los idólatras evangélicos. Sí, porque también hay idólatras dentro de la iglesia evangélica. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos bajo el pacto de la gracia o bajo el pacto de la ley? Yo estoy bajo el pacto de la gracia. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos bajo la gracia de Dios. Otro argumento que utilizan los pastores defensores del diezmo son pasajes como Gálatas capítulo 6, verso 6, donde dice: y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Nuevamente no aparece el porcentaje que ellos piden.
Lo que dice aquí es que una persona que se dedica al evangelio es digna del sustento y no de una cuota del 10%. Y déjenme decirles algo. Cuando yo digo del sustento, estoy hablando que en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, los predicadores que iban a las iglesias no recibían ayuda monetaria. Pablo habla y dice que una persona que se dedica al evangelio es digna del sustento, de la comida, del techo, de la cama. De eso es lo que habla Pablo, no de dinero, no que le den dinero. ¿Ven cómo los pastores tergiversan la palabra? Ellos no le enseñan a usted que el contexto del cual está hablando Pablo aquí no es de dinero, sino es de comida, de dar sustento, de dar abrigo, de dar un techo y de dar un lugar donde el misionero o el pastor o el evangelista puedan pasar la noche. No está hablando de dinero. No está siendo instruida en la palabra. La iglesia evangélica hoy en día no está siendo instruida en la palabra, puesto que la misma palabra nos enseña que el diezmo no es para estos tiempos y además nos enseña la forma correcta de dar y cómo ha sido engañada con múltiples pasajes bíblicos tergiversados o sacados de contexto. No estaría obligado a dar su ayuda u ofrendas a este tipo de personas porque evidentemente no está siendo enseñada en la verdad de la palabra de Dios. El pueblo evangélico hoy en día está siendo engañado, está siendo manipulado por pastores sinvergüenzas que no les están enseñando la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no les enseñan la palabra de Dios correctamente? Porque no les conviene. No les conviene. Por eso no le enseñan como debe de ser. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Aquí estamos, ¿sí? Dando la cara. Gloria a Dios. Si ven esa luz atrás de mí, estoy en un lugar soleado, estoy en mi trabajo. Gloria a Dios. Bueno, ya con esto concluyo. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. En Gálatas, capítulo 6, verso 6, hay una concordancia que nos lleva a 1 Corintios 9:14, que dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Otra vez, no se habla aquí del 10% del sueldo o de dinero. Este pasaje forma parte de la enseñanza de Pablo respecto al tema. Pero estos astutos pastores, ladrones, manipuladores, no leen el versículo en el contexto, pues no les conviene. Porque si leyeran el versículo dentro de su contexto, se meterían en graves problemas. Porque el contexto lo que enseña es que el siervo de Dios viva del evangelio. En otras palabras, que se le dé techo, que se le dé agua, que se le dé comida, que se le dé abrigo y que se le dé una cama para poder dormir. Eso es. Nada de dinero. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso no lo enseñan los pastores.
porque no lo enseñan, porque no les conviene. Si leyeran este versículo dentro del contexto, leerían lo siguiente. Fíjese bien. Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, de la potestad de vivir del Evangelio. Ante esto sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que usar la potestad de vivir del Evangelio. Fíjese bien lo que dice Pablo. Pablo prefería morir antes que ser una carga al pueblo de Dios. Dice, para no poner obstáculo al Evangelio y que no se aprovechaba de dicha potestad. Pablo no se aprovechaba de esto. Pablo no vivía del Evangelio, aunque podía hacerlo porque era un apóstol y él había fundado la mayoría de las iglesias de aquel tiempo. Pero hoy, hermanos amados, lamentablemente, los pastores han deshonrado al Espíritu Santo y han abusado de la iglesia de Cristo. Déjeme terminar este párrafo para concluir, para no forzar tanto mi garganta. Ya gracias a Dios estamos un poco mejor. Citaré lo que Pablo enseñaba contra el desorden en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 6 al 11. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con el trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos, o sea, carga a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros en nosotros un dechado, para que nos imitéis. ¿Y qué hacen los pastores de hoy en día? Ellos te manipulan para sacarte el dinero. Porque aún estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosar. ¿Y qué vemos hoy en muchos pastores? Que andan más ocupados pidiendo en dinero, manipulando a la gente para que diezme, para que dé primicias, para que dé ofrendas de amor, que ocupándose en la palabra de Dios. La próxima vez que usted escuche a su pastor predicar, yo lo invito
a que usted analice el mensaje de esa persona. Pídale a Dios discernimiento para que Dios lo instruya y Dios lo guíe. Y no se deje manipular. La iglesia hoy no tiene que diezmar. Si tiene tantas ganas de diezmar, agarre ese dinero del diezmo, vaya al mercado, compre pan, jamón, agua, café y haga sándwiches y váyase a sus vecindarios donde hay gente pobre, donde hay gente necesitada, y gaste su dinero en los pobres. ¿Sabía usted que los pobres no tenían que diezmar? Cuando su pastor le diga a usted que usted está pobre porque no diezma, dígale, la Biblia dice que yo no tengo que diezmar, porque los pobres no diezmaban. Es más, parte del diezmo le pertenecía a los pobres. Entonces, hermanos amados, no se deje engañar. Aquí, por ejemplo, vemos a esta persona. Él dice, volvió al payaso. Ahora se nombra reverendo. Ah, qué loco este hombre frustrado. ¿Ven cómo es la gente? Este es el tipo de evangélico cobarde que no muestra su cara, que no enseña su nombre. Es muy valiente, juzgando, criticando y señalando desde el anonimato. ¿Pero por qué no muestra su cara? Porque realmente no tiene la verdad. El diablo siempre se esconde detrás de la mentira. Pero buenos hermanos, en el siguiente video, si Dios así lo permite, estaremos hablando más sobre este tema del diezmo. Y con la ayuda de Dios, estaremos empezando una nueva serie muy pronto. Bueno, que Dios me los bendiga, Dios les guarde, quedamos en la paz de Cristo y feliz Navidad a todos aquellos. Paz de Dios. Gracias por su apoyo. Y oremos para que TikTok quite la censura a nuestro perfil, ya que en este momento mi perfil está censurado y puede que lo cierren. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.